Buenas tardes, Dios les bendiga. Agradecemos al Señor poder llegar hasta ustedes con el mensaje de la palabra. El pastor Marino Estrella les saluda. Hoy estaremos hablando bajo el tema El arrepentimiento detiene el juicio. Tomo como base bíblica el capítulo 3 del libro de Jonás, del versículo 1 en adelante. Dice la escritura: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande, en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Señor, gracias te damos en esta tarde. Te agradecemos por la oportunidad que nos das de llegar a todo ese público con el mensaje de tu palabra. Que tu palabra en este día trascienda, que ministre los corazones hambrientos, las almas sedientas, Dios de los cielos, y tú hagas el milagro que sabes hacer en los corazones, en las vidas. Señor, que ocurra ese milagro en esta tarde y tu nombre sea glorificado en gran manera. Dirígeme en lo que he de hablar, dirígeme en lo que he de proclamar. Señor, que mediante el poder de tu Espíritu Santo en esta hora sea cumplido tu propósito. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. El arrepentimiento detiene el juicio. En el libro de Nahum, capítulo 1, versículo 1 y 2, la Biblia enseña que Jehová es Dios celoso y vengador, tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Observamos en este relato varias cosas que podemos resaltar, y que yo sé que Dios en esta tarde tiene una enseñanza para usted, distinguido amigo, amiga, distinguidos hermanos y hermanas. Y lo primero que podemos ver en este capítulo 1 del libro de Jonás, cómo Dios le dice a este profeta: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. La escritura dice que en este capítulo 1 se levantó Jonás, pero no para ir a predicar como Dios le había dicho, sino para huir de la presencia del Señor. Y dice el capítulo 1 que Jonás se levantó y huyó a Tarsis. Tarsis estaba a unos 4,000 kilómetros de Israel. Fíjese cómo Jonás huye de la presencia del Señor, porque Jonás no quería hacer la voluntad de Dios. Qué terrible es cuando los hombres no queremos hacer la voluntad de Dios. Y Jonás huye de la presencia para no predicar como Dios quería que fuese hecha su voluntad, como Dios quería hacer misericordia con esta nación. ¿Por qué huyó Jonás? Es lo segundo que queremos analizar. ¿Por qué huyó Jonás? Jonás conocía muy bien que Asiria, la nación de Asiria y su capital Nínive, eran gente que se caracterizaban por la crueldad, por la maldad,
porque era una nación inmoral. Tenían los más terribles métodos de castigar a los enemigos. Y Jonás conocía muy bien esta conducta de los ninivitas. Y por eso huye a Tarsis. Él lo expresa luego en el último capítulo del libro. Cuando Dios hace el milagro por esta nación, Jonás le dice: tú ves, Dios, por eso yo no quería. Yo sé que tú eres Dios misericordioso. Y no quería ir a dar el mensaje. Pero Dios, en su amor y en su misericordia, aunque Dios regula las acciones de los hombres y de las naciones, no obstante, la Biblia enseña que es grande en misericordia y que es lento para la ira. Y Dios quería hacer esta obra a favor de Nínive. No hay manera de que ningún ser humano se esconda de la presencia de Dios. En el Salmo 139, inspirado por el Espíritu Santo, el salmista David declara: ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde yo me huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare la sala del alba y habitare en lo profundo, en las alturas, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. No hay, distinguido amigo, amiga, donde huir de la presencia de Dios. Dios conoce, como dice el mismo Salmo 139, tú me has examinado y conocido. Tú conoces mi sentarme, mi levantarme, mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos, pues no está aún la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Dios quería hacer su obra, pero nuestros caminos, dice Isaías 55:8, no son como sus caminos, ni nuestros pensamientos como sus pensamientos. Pero la palabra de Dios dice a todos sus siervos y siervas que aquellos siervos que, habiendo conocido la voluntad de su Señor y no habiendo hecho conforme a ella, serán dignos de muchos azotes. Jonás huyó de la presencia de Dios porque no estaba de acuerdo con lo que Dios se proponía hacer. Lo tercero, Jonás se olvidó de su identidad. Nunca aquel a quien Dios llama debe olvidarse de su identidad. Este mensaje no lo puede dar nadie que no haya sido llamado por Dios. Solo los llamados por Dios pueden testificar acerca de la grandeza del Señor, porque esa palabra los ha alcanzado, esa palabra los ha tocado, esa palabra los ha ministrado. Y por eso testificamos lo que hemos tenido experiencia con Dios y hemos sido alcanzados por su gracia bendita. Testificamos de lo que hemos vivido, de lo que hemos experimentado. Como dice Primera de Pedro 4:10, que cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. En el capítulo 3 del Evangelio según San Marcos, los versículos 13 en adelante, dice la Escritura que Jesús llamó a aquellos que Él quiso para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar, para darle poder, para darle autoridad y para que echasen fuera demonios. Luego leemos en Marcos 16:15 que también dice la Escritura: id por todo el mundo y predicad este evangelio a toda criatura, que el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y esta palabra seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán cosas mortíferas. Si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. En sus manos tomarán serpientes, echarán fuera demonios. Estas palabras seguirán a los que creen, estas señales seguirán a los que creen. Luego en Mateo 28 encontramos también la gran comisión, pero aplicada al discipulado. Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas como les he mandado. Ciertamente Dios tiene una red de mensajeros por todo el mundo,
porque desde el Antiguo Testamento manifiesta Dios su deseo de salvar a la gente, de salvar a las naciones, y por eso encontramos este ejemplo maravilloso, que Dios decide darle la oportunidad. Mire, Dios nunca emite su juicio a ninguna nación, a ningún pueblo, sin que antes les dé la oportunidad de que se arrepientan. Él manda en todo lugar que se arrepientan, dice la Escritura. Leemos en Romanos 10, 8 en adelante. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Hay todo un orden establecido. Dios llama a la gente para salvarlo. Una vez somos salvos, entonces damos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Mateo 10:8. Vamos a la gente para compartir con ellos el mensaje de salvación, para hablarle acerca de las buenas nuevas del reino, acerca de todas esas promesas que Dios tiene para los que creen. Y fue lo que Dios hizo con Nínive. Y le ordena a Jonás que lleve ese mensaje, que comparta lo que por gracia lo alcanzó a él, que también lo comparta con los demás. No importa cuán cruel sea una nación, no importa cuán cruel sea una persona, Dios siempre le da la oportunidad. El arrepentimiento detiene el juicio. Esta nación de Asiria era una nación cruel. Nínive era cruel, es verdad. Pero qué maravilloso es observar, como dice la Escritura, cómo este rey se despoja de todo su atuendo, de toda su potestad como rey, y entonces se humilla ante la presencia de Dios y ordena que aún los animales se sometan, se humillen, que no se le dé de comer, que no se le dé de beber. Y toda la nación, usted no encuentra ningún ejemplo en las Sagradas Escrituras como el de Nínive, un ejemplo de humillación, un ejemplo de quebrantamiento, de obediencia a ese Dios que no conocía. Cabe resaltar que los ninivitas eran politeístas, tenían varios dioses, nunca habían doblado su rodilla ante Jehová Dios de los ejércitos. Y en la cabeza de Jonás había mucho prejuicio. Jonás creía que la maldad que había en esta nación no merecía que fuesen salvos. Pensaba que solo Israel merecía la salvación y la misericordia de Dios. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, dice Romanos 5:8, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué maravilloso fuera si los gobernantes de las naciones hoy, en medio de esta pandemia que afecta al mundo entero, quebrantaran su corazón, se despojaran de su orgullo y vinieran ante Dios. Y las naciones todas se postraran ante Dios. Porque dice la Escritura en el Salmo 19:4 que por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo su palabra. Dicho de otro modo, Dios le da oportunidad a todas las naciones. Tiene una red de mensajeros y todos los medios hoy son utilizados para llevar el mensaje. No hay nada que impida que Dios se glorifique en las naciones. Si los corazones de los hombres se vuelven a Él, Dios entonces se volverá a ellos, como dice en el libro de Santiago. Volveos a Dios y Dios se volverá a vosotros, porque yo Jehová no cambio. Qué maravilloso como finaliza el capítulo 3 del libro de Jonás. Dice la Escritura que esta gente, cuando se humillaron, cuando comenzaron a hacer ayunos ante Dios, cuando creyeron al mensaje de Jonás, dijeron: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y dice la Escritura: y vio Dios lo que hicieron,
que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que dijo que le iba a hacer y no lo hizo. Así también, distinguido amigo, amiga, usted, no importa cuántos males haya causado, no importa cuánto pecado haya cometido, Dios se volverá del ardor de su ira, y el juicio que ha dicho que emitirá a los pecadores lo pasará por alto ante usted, como lo pasa por alto ante mí, con tan solo arrepentirnos ante Dios, con tan solo dar una vuelta. El arrepentimiento, dar una vuelta, es cambiar de camino, es cambiar de actitud, es cambiar de acciones, es comprometerse a obedecer a Dios para que los propósitos de Dios se cumplan en nosotros, es apartarnos del pecado y del mal, es cambiar de conducta. El arrepentimiento es lo único que detiene el juicio. Hay todo un pliegue de profecías que están para cumplirse en la Sagrada Palabra. Dios emitirá su juicio, como lo ha hecho a lo largo de toda la historia, a lo largo de todo el discurrir bíblico. Nosotros encontramos juicio desde los días de Noé, pero también encontramos que dice la Escritura que en esos días de Noé decidió obedecer a Dios, y lo miró Dios como el único justo que había en esa generación, y salvó su vida y salvó su casa, porque dijo: tú y tu familia entrarán al arca, porque solo a ti he visto justo en esta generación pecadora, en esta generación maligna. Qué maravilloso es que los hombres se vuelvan a Dios, porque Dios quiere salvarlos, porque Dios quiere hacer con ellos misericordia, como lo hizo con la nación de Asiria, con la capital de Nínive, que era tal vez la capital más cruel que existía. Este es uno de los pueblos más antiguos. Lo menciona la Biblia del capítulo 2 de Génesis, versículo 14 en adelante. Se habla de Asiria, esta nación comprendida ya en Mesopotamia, entre los ríos Éufrates y Tigris. Aparece en la historia bíblica como una nación cruel. Pero qué bueno que aquí en el relato, en el libro de Jonás, aparece como la nación que ha experimentado el más excelente arrepentimiento ante Dios, y que con su arrepentimiento hace que Dios cambie de actitud y los salve y reciban la salvación gratuita que Dios da. Así que en esta tarde yo le invito a que reflexione sobre este mensaje y también reciba la salvación gratuita de Dios. Esa salvación que cambia al hombre, esa salvación que transforma las vidas y los corazones. Señor, gracias te doy en el nombre de Jesús. Oro por toda persona que todavía no se ha acercado a ti. Oro por los gobernantes de las naciones que tienen sus corazones endurecidos, que han engrosado sus corazones y su mente para no oír. Señor, que ocurra el milagro en esta tarde y se vuelvan a ti toda persona que me sintoniza, Señor, y tú los cambie, y tú los bendiga, y tú los salve así de manera gratuita. Que el poder de la sangre de Jesucristo, la obra sacrificial de la cruz, tenga incidencia en sus vidas y ellos reciban la bendición de la salvación, perdonándole tú sus pecados y alcanzándolos con tu gracia, para que disfruten de la salvación y puedan en aquel día ser contados entre los salvados. Bendícelos, Señor, con todas tus bendiciones. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret oramos y presentamos toda situación en el panorama mundial. Todo lo que está aconteciendo en la tierra, Señor, sabemos que solo tú tienes respuesta, Dios mío, a esta embestida infernal. Solo tú tienes, Señor, la solución. Con tan solo dar una orden, Dios mío, el infierno tiene que apartarse de toda la faz de la tierra y seremos libertados de esta pandemia. Lo creemos, Señor, porque tu palabra enseña que sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo está por debajo de ti, porque en ti todas las cosas subsisten. Gracias te damos, Señor, en esta tarde por la oportunidad que me das de presentar el mensaje para que alcance a las vidas. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.
Hasta la próxima. Dios les bendiga. El pastor Marino Estrella estuvo con ustedes.